Jóvenes, como les decía, el día de hoy es un día importante en el área de español. ¿Por qué? Porque un día como hoy se celebra mundialmente el Día del Idioma. ¿Por qué? Porque se le hace homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra fue muy reconocido por el ingenioso Hidalgo, o sea, el Don Quijote de la Mancha. Él falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Ok, entonces, debido a esto, se celebra el 23 de abril el Día del Idioma. Como les decía antes, hace un momento también, en esa misma fecha falleció William Shakespeare. Este William Shakespeare era de la lengua inglesa, por eso que un día como hoy también se celebra el Día de la Lengua Inglesa. Vamos ahora a escuchar este video. Día del Idioma Español. El Día del Idioma Español se celebra el 23 de abril como homenaje al escritor Miguel de Cervantes, quien fue enterrado el 23 de abril de 1616. ¿Se escucha? Miguel de Cervantes Saavedra fue un gran genio de las letras españolas y autor del libro Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. En esa misma fecha, 23 de abril de 1616, falleció William Shakespeare, quien fue autor, poeta y escritor inglés, reconocido por varias obras, entre ellas Romeo y Julieta. Por esto, el Día de la Lengua Inglesa también se celebra en este día. ¿Sabías que el inglés es el idioma más hablado en el mundo? Y la lengua española es considerada la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada. En varios países se celebra el Día del Idioma Español o Castellano, resaltando la importancia del lenguaje como patrimonio de nuestra identidad. Y se celebra para que reconozcamos la riqueza de una lengua que nos dejaron los conquistadores, ya que gracias a ella podemos comunicarnos. Y la mejor manera de conmemorar este día es realizando un buen uso de nuestro idioma, utilizando la puntuación, ortografía, gramática, escribiendo y hablando correctamente. Por ejemplo, mira esta gran diferencia. ¡Ay! Me duele el estómago. Aquí hay 2 manzanas. Mira, ahí viene el autobús. ¿O sabías que cuando preguntas debes escribir ¿por qué? Separado y cuando respondes se escribe ¿por qué? Unido? Por ejemplo, ¿por qué no te has suscrito a nuestro canal? Porque se me había olvidado, pero ya mismo lo voy a hacer. Una cuña aquí. El 23 de abril también se conmemora en algunos países el Día del Bibliotecario y en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura y defender los derechos de autor. Para celebrar este día sería perfecto hacer un concurso de ortografía, leer un libro nuevo, escribir una poesía o un cuento corto. ¡Hey tú! Recuerda suscribirte al canal para que puedas hacer fácilmente tus tareas. Ok, ya vimos, ya vieron. Vamos a ver ahora idealismo y realismos literarios. Esto es la continuación del Renacimiento. Recuerden que les había dicho el tema de apreciación y creación literaria y que les había traído el tema a colación. ¿Se acuerdan de lo connotativo y denotativo? ¿Se acuerdan? Que yo creo que ya todos estamos claros que cuando hablamos de connotativo estamos hablando del sentido figurado, que cuando hablamos de connotativo estamos hablando de los textos literarios, que son la narración, las leyendas, el arte, ¿verdad? Es lo que está en lenguaje figurado, ese arte de adornar algunos conceptos, y lo denotativo es lo que me informa, ¿ok? Seguimos durante los siglos de oro, como seguíamos diciendo hace un momento, surge en la literatura española el género literario más cultivado en la actualidad desde el siglo XVI. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en las novelas idealistas,
Tenemos novela pastoril, novela de caballería y novela bizantina, novela morisca. ¿Ok? Voy a poner pausa aquí. La idea como objeto de la mente humana. Pero tenemos también el idealismo subjetivo, es aquel que es producción del pensamiento mismo. Aquel entonces, que es producción, como decíamos, Presta atención al del video, por pensamiento mismo. La idea como producción del pensamiento mismo, es decir, el idealismo, por ejemplo, trascendental, que vamos a ver plasmado en la filosofía kantiana, por ejemplo, para nombrar un filósofo. Para poder comprender mejor la cuestión, nosotros hemos transcripto una cita de Cornelio Fabro, un gran pensador contemporáneo, y él dice, como podemos leer en pantalla, que la esencia del idealismo está ante todo en la superación de la oposición de pensamiento y ser, y por lo tanto en la afirmación de la unidad del ser. Entonces, la esencia del idealismo está ante todo en la afirmación de la unidad del ser y en la superación de la oposición de pensamiento y ser. Muy bien, vamos a nombrar para que ustedes puedan entender un poco mejor, para cuando agarren un libro de filosofía, quiénes son los pensadores idealistas. Por ejemplo, el primero, tenemos a Platón. Podemos también hablar de Plotino. De todos ellos haremos un video en especial en referencia a este tema del idealismo. Tenemos también al gran Giordano Bruno, Descartes o Descartes, ¿sí? Tenemos a Malebranche, tenemos a Baruch Spinoza, como hacíamos referencia, tenemos a Kant y tenemos también, no dejemos de nombrarlo, a Hegel. De todos ellos haremos un video para que ustedes puedan ver el idealismo plasmado en cada teoría. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de idealismo. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. El video se congeló. Sí, nosotros seguimos escuchando el audio, pero el video se quedó al principio. Ay, caramba. En el video, bueno, lo que pudieron ver brevemente, el idealismo está tratando de ver esas ideas, pero con el tema del pensamiento connotativo, ¿verdad? De la idea connotativa. Nos vamos a encontrar con novela pastoril, que trata sobre aventuras amorosas, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Diana de Jorge de Montemayor. Tenemos novelas de caballería, que son valientes, fieles y religiosas y se adquieren un desarrollo durante el siglo XVI. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos novela bizantina, relata las aventuras y peripecias que ha de vivir los enamorados, ¿verdad? Y aquí vemos algunos ejemplos y menciona ¿quién? A Miguel de Cervantes. Y tenemos la novela morisca que trata sobre sujetos entre musulmanes cristianos propios de la Reconquista. Vaya subrayando esta parte del idealismo, por favor. A la hora de estudiar, tiene que estudiarse esta parte. La novela realista se centra en ¿qué? En historia de personajes de carácter real y a menudo tiene una intención crítica. ¿Qué me preguntaba Aarón? Ok, entonces, las novelas realistas se centran en historias de personajes de carácter real, pero a menudo tienen una intención crítica. Ajá, pero a diferencia de la novela
idealista no constituye un medio de evasión de la realidad. ¿Ok? ¿Qué sucede? El principal tipo de la novela picaresca entra en las características principales. Aquí vamos a ver un pequeño breve del Lazarillo de Tormes. Su protagonista, el pícaro, es un antihéroe, un personaje marginal de baja extracción social, que desde muy joven se gana la vida trabajando como mozo de distintos amos. La narración está hecha en primera persona, es una autobiografía y narra el ascenso social y la degradación moral del pícaro. La obra se escribe desde un momento clave en la vida del pícaro, normalmente una situación deshonrosa. Todos los episodios se dirigen a explicar las circunstancias por lo que pasa el pícaro hasta llegar a ese momento. Las aventuras y desventuras del protagonista nos permiten conocer los más crudos y la realidad y el panorama social de la época. Y aquí vamos brevemente. Lazarillo de Tormes. En 1554 se publica la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunadas y adversidades más conocidas como el Lazarillo de Tormes. Con la aparición de esta obra anónima nace la picaresca, la novela picaresca. Esta novela está organizada como una extensa carta que dirige a Lázaro, el protagonista, a una persona quien trata de darle cuenta, se trata de la vida. ¿Qué sucede? Durante 7 tratados, 7 capítulos, el protagonista llamado Lázaro cuenta sus andanzas como mozo. Mozo es como decir un empleado que está atento a una persona, ¿verdad? Como un empleado de confianza, ¿sí? Lo conoce en la pobreza y el hambre, pero el primero de esos amos es el ciego. ¿Qué pasa con el Lazarillo de Tormes? Él era mozo de diferentes personas, pero resulta que llega a ser el mozo o el empleado de una persona ciega. Y por eso Lazarillo de Tormes dirige a esa persona ciega y fue su amo incondicional. ¿Ok? Entonces, por eso es que se utiliza la palabra Lazarillo, porque es una persona, cuando uno dice, oye, quiero que seas mi Lazarillo, por decir algo, es una persona fiel que ayuda a quien, a una persona ciega. Por eso el término de Lazarillo. En último tratado, Lázaro consigue trabajo estable como pregonero de un arcipreste y se casa con la criada de este. Pero de ella murmura que mantiene relaciones con otro señor. ¿Y qué sucede? Lázaro finge no conocerlo. La crítica social de la novela se aprecia en la evolución del personaje, que era un niño inocente al inicio y se convierte en un hombre cínico y sin valores al final. Okay, aquí están relatando brevemente. Como dice aquí, la palabra Lazarillo, persona que guía a un ciego, proviene de la novela picaresca de Lazarillo de Tormes y es como el diminutivo del nombre del personaje Lazarillo de Tormes. Okay. El Buscón es historia de la vida. Llamado Pablo ejemplo de vagabundos. Corresponde a una segunda etapa de la novela realista. Su autor es Francisco de Quevedo. La obra en prosa más conocida de Quevedo es precisamente El Buscón, que narra la vida del pícaro Pablo, hijo de un barbero ladrón y una hechicera prostituta, quien es envidiada a la alcala Eraes como sirviente. La novela narra en primera persona el fracaso de Pablo en un deseo de ascenso social en la realidad. El verdadero mérito del Buscón, término que significa ladrón o estafador. Buscón, término que significa ladrón o estafador. Y es caracterizado por el ingenio y el humor. Entonces, aquí vamos a ver las diferencias entre pícaros, el Lazarillo y el Buscón. Los personajes.
Del lazarillo, de padres muy pobres, de niño entregado a un amo. El lazarillo guía a una persona ciega, ¿ok? El buscón, hijo de un ladrón y una bruja que de condición común. Motivaciones, el personaje actúa más que por necesidad que por maldad. Más por necesidad que por maldad. El personaje es un adulto tramposo y poco trabajador. Intención, moralizante y crítica, caricaturesca y cómica. Ok. Mencione la diferencia principal entre las novelas realistas y idealistas. Las novelas idealistas presentan narraciones para evadir o idealizar o dulcificar la realidad. ¿Okay? Las novelas realistas presentan los aspectos más crudos de la realidad. Por eso que quizá están escuchando palabras un poco subidas de tono. Vamos copiando. Anota el tipo de personaje que predomina en las novelas siguientes. La novela bizantina, enamorados o parejas. En la novela morisca son de musulmanes y cristianos enamorados. En las novelas de caballerías, caballeros andantes y sus damas. Novela pastoril de pastores o personas rústicas. ¿Están copiando? Sí. Jóvenes.